En esta ocasión queremos saludar y dar la bienvenida a los micrófonos de HCJB al director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón. Gracias por atender este requerimiento periodístico de HCJB. Estamos a pocas horas de la consulta popular y referéndum que convocó el presidente de la República. Y nos gustaría una lectura de cómo ha visto el comportamiento de la ciudadanía previo a estas elecciones, cómo ve el escenario con otros ingredientes externos que pueden incidir también en la tendencia de votación que puede tener el ciudadano o ciudadana. Buen día. Y lo miramos por nuestro canal de YouTube y lo escuchamos a través de nuestras diferentes frecuencias. Buen día, mis queridos amigos. Un gran saludo a la distancia para ustedes y para la audiencia de HCJB Radio. No es fácil llevar adelante en el país un proceso de consulta popular y referendo, porque históricamente hablando, durante el último periodo democrático, esto se ha convertido en un termómetro de popularidad, de credibilidad o de confianza del gobierno de turno. Poco o nada ha importado su contenido, poco o nada han importado las preguntas y los anexos. Un considerable número de ecuatorianos asiste a las urnas, por un lado obligado para recibir ese papelito, el certificado de votación, que a pesar de todo sigue siendo exigido para muchos trámites públicos. Otros, en cambio, lo hacen con la firme convicción de manifestar su apoyo o su rechazo al gobierno que convoca el proceso. Una herramienta tan importante, un mecanismo de democracia directa como este debería ser llevado con total y absoluta responsabilidad y aunque claro, desde la sociedad civil, los medios de comunicación y espacios como este, nos hemos encargado de dar insumos al elector para que vote de manera consciente, a favor o en contra de cada una de las preguntas. Creo que este fin de semana veremos mucho en línea con tu pregunta de lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El impacto de las primeras semanas de la vigencia de un IVA al 15%, ahora el impacto de los apagones, que aunque quisieron quitarse de en medio el tema, no lo han logrado y que incluso cambiándole de denominación a desconexiones programadas, no han tenido más que ceder y decir, sí, vamos a los apagones y esto es lo que va a pasar en todo el país. Quizá no al punto de afectar un resultado que hasta el momento al gobierno le resulta favorable, pero sí para que su triunfo no sea tan holgado como, por ejemplo, se veía a inicios de febrero de 2024. Y esto podría ser una antesala de este año político en Ecuador, político electoral, me refiero, de cara a lo que ya serán las elecciones en febrero del próximo año, es decir, un termómetro, porque ya es casi conocido, ¿no? Que en las consultas o referéndum el ciudadano o ciudadana se vuelca a votar ya sea a favor o en contra del accionar del gobierno de turno o el que convoca. Es un muy buen indicador, pero no es una medida final de lo que sucederá en febrero. El tramo aún es largo hasta llegar a esa fecha, si bien febrero de 2025 nos suena cercano. Si contabilizamos el número de meses, diremos estamos apenas a 10 meses de ese momento y hemos visto precandidatos. Todo puede pasar y yo creo que ahí la imagen de un presidente que parecería buscar la elección definitiva de 4 años podría verse afectada, no solo por lo que ha sucedido con el tema tributario, con el tema de los apagones, sino también por la situación de inseguridad que aunque nos mencionen un plan Fénix, que aunque nos digan que la cosa está cambiando, seguimos a través de los espacios informativos conociendo que el sicariato, la extorsión, los secuestros, el accionar de estos grupos que el gobierno los calificó como terroristas, siguen a la orden del día. Seguimos conversando con el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, aquí en HCJB Noticias. Estos temas relacionados con la inseguridad, precisamente la mayoría de preguntas, tanto de consulta como de referéndum de enmiendas, tienen que ver con la inseguridad. ¿Cuánto de ser favorable el sí, desde luego, el próximo domingo, cuánto de esto podría favorecer a la lucha contra la inseguridad en el país? Hay que ser claros.
ningún referendo ni ninguna consulta ha cambiado la realidad de un país de la noche a la mañana tras la proclamación de resultados. Si bien es cierto que 5 de las 11 preguntas que nos llegarán el próximo domingo en una papeleta tendrán vigencia inmediata en el caso de ser aprobados con el favor popular, cambiando textos de la Constitución, no necesariamente implica que la crisis de inseguridad que atraviesa el país se solucione como por arte de magia, mucho menos respecto de esas 6 preguntas adicionales que quizá tienen incluso un componente mayor vinculado a la seguridad y que dependen del envío de proyectos de ley por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional y el trabajo del Legislativo, aunque en tiempos cambiados, ¿no? Yo creo que hay que ser muy conscientes de que los problemas se afrontan con gestión pública, no con consultas populares ni referendos, y que por supuesto el rol nuestro como ciudadanos, más allá de ser críticos, es proponer alternativas, más allá de ser críticos es involucrarnos en la gestión de lo público. Y yo creo que aunque en muchos espacios se le hace el feo, como se dice coloquialmente, a la sociedad civil, a la ciudadanía organizada, hoy es momento en que nos corresponde sumar esfuerzos para hacerle frente a uno de los problemas más graves que ha vivido el país en las últimas décadas. ¿Cambiaría en algo el rol que han venido cumpliendo las Fuerzas Armadas en estos últimos años al tener ya un pronunciamiento ciudadano en torno a su rol de apoyar en la lucha a la Policía Nacional en contra de la delincuencia organizada? Definitivamente sí, y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. La primera pregunta que nos llegará a nosotros en la papeleta el próximo domingo tiene que ver con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen labores complementarias de seguridad interna a aquellas que ya realiza la Policía Nacional. Hay que tener en cuenta como punto de partida que hoy en día las Fuerzas Armadas únicamente por regla general se limitan a lo que significa la defensa del territorio nacional de las amenazas extranjeras y excepcionalmente, bajo el denominado estado de excepción, a trabajar en temas puntuales de mantener el orden y la seguridad internos. No obstante, con la primera pregunta de nuestro referendo, que es iniciativa del gobierno pasado, el de Guillermo Lazo, que pasó una discusión de poco más de un año al interior de la Asamblea Nacional, se plantea que las Fuerzas Armadas puedan hacer trabajo complementario de forma extraordinaria, muy puntual y temporal a las policías, hablo en general, que realizan operativos en nuestro país para mantener la seguridad interna. Esto no quiere decir que solo con la firma de un decreto ejecutivo se hacen las cosas, hay un proceso establecido en el anexo y siempre todo va a estar bajo el mando de la Policía Nacional. Así es que hay una salida y una alternativa que al menos genera funciones y atribuciones distintas a las que hasta hoy siguen vigentes bajo nuestro marco normativo. Antes de acudir a las urnas del próximo domingo, entonces, aún hay tiempo para poder leer las 11 preguntas y también sus anexos e ir mejor informado a las urnas. Por supuesto que sí, y creo que esa es la responsabilidad de todos nosotros, porque incluso si queremos a través de nuestro voto manifestar el apoyo o el rechazo al gobierno actual, hagámoslo con la conciencia de que esa decisión está fundamentada más allá de lo que diga una pregunta y de lo que mencione un anexo, porque ir simplemente a rayar por rayar sí es irresponsable. Por último, las decisiones quedan en cada uno de nosotros a favor, en contra. El tema del voto nulo, el tema del voto blanco siempre también son alternativas, pero al menos sepamos qué está en juego, que se busca cambiar de la Constitución, que se busca viabilizar por la vía de las reformas legales, para después incluso tener la posibilidad de criticar y proponer alternativas con mayor sustento. Como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ustedes han venido trabajando un buen tiempo ya y han venido planteando permanentemente sugerencias, propuestas, alternativas para solucionar algunos de los principales problemas que tiene el país. Podemos recordar ahora en esta coyuntura del país. Por supuesto que sí. Y me atrevo a decir que incluso, y de nuevo utilizando el argot popular, zapatero a tus zapatos, como fundación,
nosotros no hemos querido pronunciarnos respecto de todas las preguntas, porque hay muchas que tienen que ver con materias que como organización ni trabajamos ni conocemos, pero sobre aquellas que sí tienen que ver con la labor que realizamos día a día, hemos mencionado, lo hemos analizado, nos hemos pronunciado, particularmente respecto de la pregunta que tiene que ver con la creación de judicaturas especializadas en lo constitucional, para que nunca más un juez de Manglar Alto, de la Concordia o de Balsas pongan en libertad a un delincuente que se encuentre en La Roca o en la cárcel de La Tacunga, para que nunca más una autoridad destituida presente una acción de protección en una provincia amazónica, teniendo ello su sede en Quito, para poder mantenerse y aferrarse al cargo con uñas y dientes. Tener jueces especializados, además, en cada cantón, nos va a permitir vigilar de mejor manera sus prácticas, las decisiones que toman. No es lo mismo vigilar miles de jueces, porque todos actualmente son jueces de garantías, que vigilar unos pocos cientos, incluso respecto de lo que significa sus incrementos patrimoniales o si hay alguna anomalía a propósito de lo que ha saltado a la luz en los últimos procesos de investigación de la fiscalía, ¿no? Esa corrupción, esa compra de decisiones que tanto daño le ha hecho al país. Así es que tener justicia especializada en lo constitucional mejora en algo la situación de la deplorable justicia que enfrentamos los ecuatorianos todos los días. Y creo que ahí habrá, no de forma inmediata, pero dentro de un tiempo, alguna luz respecto de lo que ha sido mal utilizado y hasta abusado por autoridades, por funcionarios, por ciudadanos, hasta por grupos de narcotráfico y crimen organizado en beneficio propio. Pero como tú ya lo mencionabas, hay otros temas que también tienen alguna relación con nuestro trabajo y en esa línea pues también los hemos mencionado. El tema de seguridad indiscutiblemente pasa no solo por facultar a las Fuerzas Armadas, sino como lo hemos dicho, de hacer una correcta ejecución presupuestaria, de utilizar los recursos de los ecuatorianos que también vienen de ese incremento del IVA que lleva pocas semanas en vigencia en beneficio de todos, para darnos seguridad, no para nutrir los bolsillos de unos pocos mediante prácticas corruptas. Y no se diga también los temas vinculados a reformas legales en materia penal, esas reformas que en la parte de la consulta popular vienen de la mano de proyectos de iniciativa del Ejecutivo y discutidos en la Asamblea Nacional, de los cuales estaremos, como siempre, vigilantes a través de nuestro observatorio legislativo, no solo para que se cumplan y garanticen los derechos y libertades de la ciudadanía, sino para que el trabajo de aquellos que se dicen nuestros representantes sea llevado a cabo con total y absoluta responsabilidad. Sobre la pregunta del trabajo por horas también podría alterar lo que ya se viene cumpliendo acá por varios años en el Código de Trabajo y las leyes laborales. Quizá esa es una de las preguntas más polémicas, las que más discusión han causado durante las últimas semanas. Hablar del trabajo por horas ha sido en muchos casos un tabú. No es un tema de experticia de la organización ni mío personal, pero creo que hay que leer la pregunta, hay que leer el anexo, hay que tener en cuenta que más allá de lo que por la vía del referendo entre en vigencia, cambio tanto a la Constitución como al Código del Trabajo, será el Ministerio del Trabajo el que tenga la última palabra al, entre comillas, normar, regular lo que significa el trabajo por horas, al ponerle un valor al trabajo por horas. Incluso hemos visto en redes sociales que cálculos hechos por el propio ministerio han sido desmentidos por expertos en materia laboral, diciendo que hasta se ha llegado a duplicar lo que en realidad sería el valor de una hora de trabajo bajo esta modalidad contractual. Pero lo cierto es que en medio de la situación de subempleo y de desempleo en el país, las alternativas que no violen derechos, que mantengan aquellos derechos adquiridos y que sobre todo tengan en cuenta la necesidad de generar oportunidades sin poner en una condición crítica a quienes las están buscando, es positivo y necesario incluso para el país. La Asamblea Nacional en este caso también tendrá un trabajo complementario que hacer luego de conocer los resultados de esta consulta y referéndum y obviamente si es que el sí es favorable al Ejecutivo.
Por supuesto, pero sobre todo en cuanto a las preguntas vinculadas a la consulta popular. En esta ocasión no recibiremos únicamente números, sino letras, y las preguntas de consulta son las que están entre el casillero F y el casillero K. Y dentro de esas 6 preguntas, 5 tienen que ver con trabajo de la Asamblea Nacional. Eso hay que tenerlo en cuenta. La pregunta G vinculada al incremento de penas en cierto tipo de delitos, la pregunta H sobre el cumplimiento de la totalidad de la pena en determinados delitos, la pregunta I sobre la tipicidad del delito de tenencia o porte de armas que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la policía, la pregunta J del uso prácticamente inmediato de la policía y de las Fuerzas Armadas de aquellas armas, municiones, explosivos que fueren incautados dentro de los procesos que se llevan en estos tiempos. Y la pregunta acá, que tiene que ver con la ley orgánica de extinción de dominio, pasan por la iniciativa del Ejecutivo y la discusión y aprobación en la Asamblea Nacional, como ha sucedido en otras ocasiones. No sé si lo mandarán como un solo proyecto de ley que viabiliza los resultados del referendo y consulta popular de abril de 2024, o si lo harán con proyectos de ley distintos, de tal forma que unos sean destinados efectivamente al Código Orgánico Integral Penal y otro específicamente a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Teniendo en cuenta esta última pregunta, y es un detalle no menor, que tiene que ver con la reforma a la ley orgánica de extinción de dominio precisamente, ya ha sido discutida y hasta aprobada por la Asamblea Nacional tras la iniciativa del Ejecutivo de hacer llegar cambios a través de uno de los proyectos de ley de urgencia en materia económica discutidos en los últimos meses. Muchísimas gracias por la entrevista al director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón. Tal vez unas últimas palabras a manera de conclusión, quizá recomendación antes de acudir a las urnas el próximo domingo. Primero, agradecerte, Edwin, por el espacio, agradecer, por supuesto, a Radio HCJB, pero ratificar aquello de que si usted quiere ir a manifestar su apoyo o su rechazo al gobierno, hágalo, está en su derecho, pero al menos tome una decisión informada. No le cuesta mucho tiempo ingresar a la página del Consejo Nacional Electoral, ver las preguntas, ver los anexos, evaluarlos y analizarlos. No vaya a ser que en ese contenido vea algo que a su juicio valga la pena para el país en su implementación inmediata o en su implementación posterior. Creo que una ciudadanía responsable, activa y empoderada es la que logra cambios para sostener la democracia, combatir la inseguridad, combatir la crisis económica y luchar efectivamente contra la corrupción. De nosotros depende el resultado.